Es imprescindible contar con el personal preparado para realizarla. El equipo auditor tiene que poseer una competencia necesaria para conseguir objetivos deseados, teniendo en cuenta la necesidad de imparcialidad e independencia del equipo auditor respecto a las actividades que se quiere auditar. Estas serán las mismas que tenemos nosotros en cuanto a los tópicos de independencia en cuanto a nuestras auditorías financieras. No ser pariente del dueño en consanguinidad hasta el tercer o cuarto grado, no tener intereses, no formar parte de la directiva, no ser socio accionista, etcétera, etcétera, van a constituir algunos elementos imprescindibles para de alguna forma asegurar la independencia en cuanto a la auditoría que se está tomando o que se va a tomar. Decimos también, tiene que establecerse de forma previa un objetivo, el alcance y los criterios utilizados para determinar la conformidad del sistema de gestión ambiental que se requiere. ¿A qué nos referimos? Cuando hacemos el contrato para hacer la auditoría ambiental, previamente tenemos que trazarnos un objetivo. ¿Qué será? ¿Cuál será el objetivo? Obviamente, auditar el sistema de gestión ambiental. El alcance, ¿cuál será el alcance? Bueno, voy a verificar toda la empresa, instalaciones, sucursales, etcétera, etcétera. Por ahí hay algunas empresas que incluso piden de que el alcance sea hacia los proveedores, hacia principales proveedores que ellos tienen. ¿Por qué? Porque forman parte de la cadena de producción. ¿Ya? Y los criterios utilizados para determinar la conformidad del sistema de gestión ambiental, que en este caso va a ser la verificación de los manuales, de procedimientos, principalmente el manual del sistema de gestión ambiental que se va a auditar. Preguntas, comentarios. Continuamos. Vamos a entrar a ver un tema importante, que es la valoración del impacto ambiental. Pero aquí vamos a hacer algunas enfatizaciones de tipo conceptual, de vocabulario, de significado, etcétera, para poder determinar qué es lo que queremos decir y dónde queremos ir. Valoración del impacto ambiental. Se llama evaluación del impacto ambiental a todo el proceso que se realiza para la valoración de los distintos impactos ambientales producidas en las distintas alternativas de una actividad, obra o proyecto en el medio ambiente. Impacto ambiental existe en todo. Desde el momento que yo salgo a la calle ya existe un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque al caminar yo estoy empezando a emitir una, eh, ¿cómo se llama? Un aliento, ya, bueno, malo, eso es lo de menos, pero que va a ir a variar el ambiente que nosotros conocemos. Esto simplemente les digo para referencia de que todo el aspecto ambiental es sumamente cambiante, sumamente dinámico, no solamente por los procesos naturales, pero principalmente por los procesos donde tiene en acción el ser humano, que son estas actividades, obras o proyectos en el medio ambiente. El método permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto o actividades mediante el empleo de indicadores homogéneos. Con este procedimiento se puede conseguir una planificación a medio, a mediano, a largo plazo de proyectos con el mínimo impacto ambiental posible. Voy a enfatizar esta última parte que la considero muy importante para luego explicarlo un poco más. Dice, el método, sabemos que el método es la forma de hacer algo.
Permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto o actividad. Un proyecto, ser cualquier proyecto, el proyecto siderúrgico del Mutum, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la evaluación sistemática del impacto tal? El sacar el mineral de hierro de ese lugar, vale decir, del Mutum. ¿Qué actividades vamos a emplear? ¿Cuáles son los medios? ¿Ya? Bueno, serán retroexcavadoras, volquetas, cintas transportadoras para el mineral, etcétera, etcétera. Y veremos de todos estos cuáles son los impactos ambientales, que en realidad son los cambios ambientales que estamos produciendo al medio ambiente. Al sacar la tierra de esa montaña de hierro que hay en el Mutum, estamos modificando no solamente el paisaje del lugar, sino el medio ambiente del lugar. Con este procedimiento se puede conseguir una planificación a mediano y largo plazo de proyectos con el mínimo impacto ambiental posible. Esto nos refiere principalmente hacia la gestión, al sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Eh, que nos va a decir seguramente traten de evitar la menor cantidad de polvadera posible al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el polvo o las partículas en suspensión que van a ser emitidas hacia la atmósfera van a tener un efecto nocivo sobre la fauna y la flora del lugar, vale decir, del lugar donde está asentada en este caso, este proyecto siderúrgico del Mutum, vale decir, ese cerro gigantesco del Mutum que tenemos con más de 40.000, escuchen bien, más de 40.000 millones de toneladas de hierro de reservas probadas. En fin, bueno, eso en cuanto a este concepto. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Licenciado, buenos días. Una pregunta. Sí, adelante. Licenciado, una vez mencionó de que cada vez que una empresa, ya sea pública o privada, antes de realizar un proyecto ambiental, se tiene que realizar una valoración. ¿Esa valoración del impacto ambiental se debe realizar antes o después del proyecto que se va a emplear? Qué buena pregunta, Stephanie. Bueno, tienen que realizarlo antes, ¿ya? La ley 1333 establece que el estudio de impacto ambiental tiene que ser realizado antes que empiece el proyecto, ¿ya? Y ahí ellos nos van a decir no solamente cuál es el impacto ambiental que van a tener, sino también nos van a decir cómo lo van a remediar, qué tipo de gestión van a hacer para remediarlo. Gestión desde el punto de vista de la administración, gestión desde el punto de vista del cómo van a hacer las cosas. ¿Ya? Esto es muy importante porque eso lo establece la ley. Ya, para el caso del Mutum, han habido varios estudios de impacto ambiental y uno de los más observados, aunque ustedes no crean, ha sido cómo se va a reducir el mineral que hay ahí de hierro a acero. Ya ustedes saben que se necesita una fundición. ¿Ya? Esa fundición, ¿con qué va a funcionar? Cuando estaban los hindúes de Steels, de la empresa Steel, eh, iba a ser una cañería de gas natural que iba a llegar al lugar para que se haga la fundición del hierro, o sea, el mineral de hierro, la tierra de hierro, ya tiene que ser reducido y vuelto bueno, en una primera etapa a hierro, ¿ya? A fierro, ¿no? Después a acero. El acero es otra calidad, ¿ya? Pero para eso necesitas tecnología, aleaciones, etcétera, etcétera. Una de las observaciones, como les decía, era qué combustible se va a utilizar. El mentado caño o ducto de gas nunca ha llegado, no ha llegado hasta el día de hoy.
Los hindúes se han ido, tenemos un proceso en arbitraje por incumplimiento tanto de la empresa hindú, según el gobierno boliviano, nuestro gobierno, y según ellos el incumplimiento que nosotros habríamos hecho ante el proyecto, que era principalmente instalarle ese tubo de gas que no se instaló. Ya, eh, bueno, actualmente eso está en una fase ¿cómo se llama?, de litigio jurídico internacional, está en arbitraje internacional. El tema es bien complicadito, es muy complicado porque tiene implicancias económicas muy fuertes, hablamos de millones y millones de dólares que están en juego, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa actualmente con la empresa siderúrgica del Mutum? Está tratando de explotar el mineral, está tratando de, digo tratando porque saca una partida, exportan a algún lado y pare de contar, ahí terminó toda la actividad, ¿no? Hacen eso una, dos, hasta tres veces por año y punto, pararon, ¿no? El hecho es que no tenemos mucho mercado para la venta del hierro en bruto, así, el mineral de hierro, ¿no? Eh, Tampoco tenemos hornos de fundición para fabricar el hierro como tal. ¿Ya? Eso necesita de grandes inversiones, requiere de tecnología y requiere también de mercado. No te vas a meter a hacer una inversión gigantesca de más de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para no vender el hierro o para vender pequeñas cantidades que no justifiquen la inversión económica. ¿Ya? En fin, ese tema se los voy a dejar a los gobernantes, a los economistas, etcétera, etcétera, que manejan. Yo me voy a dedicar más que todo a ver el tema ambiental. Y sí, en el tema ambiental la empresa siderúrgica del Mutum ya tiene aprobados sus protocolos ambientales, tiene la licencia ambiental, y donde había ciertos problemas y observaciones, como les decía, es en la parte del combustible que se va a utilizar para reducir, o sea, para fundir el hierro. ¿Ya? En un primer momento era una alternativa, digamos, media no muy amigable con el medio ambiente, porque querían utilizar carbón vegetal ya como reductor. Pero imagínense en la cantidad de carbón vegetal que hubiéramos requerido. ¿Ya? Eh, la empresa que hizo esta sugestión argumentó y puso como ejemplo lo que hacen los suecos, o sea, el país de Suecia en Europa, que ellos durante muchos años siglos incluso utilizaron al carbón vegetal como reductor, y ojo que Suecia debe tener uno de los mejores aceros del mundo. Es conocido por la calidad de su acero. El acero es un fierro, ¿ya? Pero es un fierro muy fino que tiene varias aleaciones, ¿ya? Y en esas aleaciones contiene mucha tecnología, ¿ya? Pero ¿qué hacen los suecos? Ustedes imagínense en una cuadrícula, ¿ya? Eh, dividida en 50 partes, una cuadrícula de territorio dividida en 50 partes. La cuadrícula 1 va a servir para este año para quemar los árboles que se producen en ese lugar el año 1, la cuadrícula 2 para el año 2, y así ellos lo van renovando. Pero son los suecos, pues son los suecos, un país europeo, etcétera, etcétera, que tienen, ¿cómo se llama? Disciplina al respecto, son sumamente formales en el manejo ambiental, etcétera, etcétera. Lo han venido haciendo durante siglos. Igual los japoneses no tienen grandes bosques, no tenían grandes bosques, pero sin embargo hasta la Segunda Guerra Mundial fabricaban uno de los mejores aceros del mundo. ¿Ya? Y bueno, Alemania y otros países, Estados Unidos, empezaron a reducir el acero con el carbón mineral. El carbón mineral es el carbón que lo encontramos en las minas, dentro de la tierra. Y el carbón vegetal es el carbón de los árboles que nosotros utilizamos para hacer una parrillada. Ese es el carbón vegetal.
¿ya? Eh, es en ese sentido que, carambas, hemos tenido problemas para la reducción de nuestro acero. Increíblemente, un país como el nuestro que produce tanto gas, no hemos podido llevar el ducto hasta ese lugar para hacer la fundición correspondiente, o al menos no en las dimensiones que se requerían. Ya pues, se les requieren grandes dimensiones, hornos parecidos, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a ver los hornos que tiene Soboce en Viacha, son parecidos. Esos hornos no se apagan nunca, están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque son hornos especiales, que ponerlos en funcionamiento cuesta mucho más que apagarlos. Eh, bueno, es lo que sucede, estimada Stephanie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? ¿Conforme? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Se entendió, licenciado. Muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa me comentan nomás, no hay problema, estamos llanos eh, a responder. Bueno, continuamos. ¿Qué es la valoración del impacto? La evaluación del impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial como para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del impacto ambiental? La valoración de los impactos ambientales puede darse a través de la interpretación cualitativa o cuantitativa de diferentes variables, como escalas de valor fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental que nos referimos. ¿Qué es lo que queremos decir con este punto? ¿Ya? Cuando uno hace una evaluación impacto ambiental, esta puede ser de muchas maneras. Puede ser desde el punto de vista cualitativo, ¿ya? Como desde el punto de vista cuantitativo. Cualitativo, voy a ver de que una industria echa cualquier cantidad de humo al medio ambiente. Digo, el cielo está negro que no puedo ni verlo. ¿Por qué? Por la cantidad de humo que desprende esta fábrica. Ese es un aspecto cualitativo, de cualidad. ¿Ya? Y el aspecto cuantitativo va a ser decir, esa empresa está echando humo que es dióxido de carbono en una cantidad X y puedo estimar esa cantidad a través de aparatos de medición que existen, ¿ya? Y voy a poder determinar de que al día ellos echan humo más o menos, estimo, por una cantidad de 200 a 300 kilogramos, lo que hace al año que emitan una cantidad, qué sé yo, digamos de 4.000 toneladas eh, de dióxido de carbono a la atmósfera. Esos serán los factores cuantitativos, o sea, de medidas en kilos, en metros, en, en litros, pero medidos de forma numérica. La actividad cualitativa está mucho más referida a conceptos, pero obviamente que sean ciertos. ¿Cuál es el concepto de impacto? La valoración de los impactos ambientales puede darse a través de la interpretación cualitativa o cuantitativa de diferentes variables, como de escalas de valor fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental. ¿Qué es la evaluación de impacto de un proyecto? El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto.
Los impactos y efectos que se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto. Para ellos, los efectos generales se relacionan con el propósito, mientras que los impactos se relacionan con el fin mismo. Análisis ambiental. El análisis ambiental ayuda a conocer las consecuencias ambientales del proyecto en sus primeras etapas, para así poder tomar medidas que eliminen, minimicen o compensen los impactos adversos. ¿Ya? El medio ambiente tiene que tomarse en cuenta como un factor más en el desarrollo del proyecto. En el caso de diseño de productos, un producto que no considere el factor medioambiental no se puede considerar un producto de calidad. Es por eso que se les pide a las empresas que van a hacer o van a tomar un sistema de gestión ambiental previamente que hayan pasado y hayan aprobado el sistema de gestión de la calidad. Como dicen los japoneses, la calidad total, la mejora continua, el kaizen, etcétera, etcétera. Herramientas del análisis ambiental. Existen varias herramientas que se pueden utilizar para la realización de un análisis ambiental. El uso de una u otra herramienta depende de la tipología del proyecto y de hasta dónde se quiere profundizar. MIPS es una sigla, una abreviatura que significa Material Input Per Service Unit, por sus siglas en inglés, que quiere decir ingresos de materiales para un servicio unitario. Cuantifica el consumo de materiales y energía para la obtención de un bien, por ejemplo, un producto dividido por las unidades de servicio prestado. Se expresa en kilogramos, kilos, toneladas, litros, etc. En otras palabras, muchas veces yo puedo decir que para fabricar una polera de algodón se han utilizado, por decir algo, 500 litros de agua. Una polera simple de algodón. ¿Y esto de dónde sacamos? ¿Tanta agua han utilizado en la fábrica? No. Han utilizado el agua para producir la cantidad de algodón, ¿ya?, que se ha requerido, ¿ya?, la cantidad de hilo que requiere la fabricación de esta polera, etcétera. Las entradas input de material energía están agrupadas en 5 categorías. Materiales abióticos, o sea que no tienen biología, o sea, sin partes bióticas, ¿ya?, o sea, vivas. Materiales bióticos, o sea, que tienen conjuntos vivos, alteración del suelo, agua y aire. A su vez, a cada entrada se le aplica un factor de conversión por categoría para convertirlo tanto en tonelada, kilo, litro, etc. ¿Cómo vamos hasta ahí, estimados alumnos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nada, nada, todo blue, todo bien. Bueno, continuamos. Licenciado, Sí, adelante. licenciado, por favor, ¿podría explicar una vez más en qué consiste el análisis ambiental? No lo entendí bien desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista de la normativa. Por favor, licenciado. Ya, Stephanie, está bien. Ya, o sea, el análisis ambiental. Para empezar, Stephanie, querido curso, existe aquí un concepto. ¿Qué es análisis? Ustedes saben, y nosotros sabemos como contadores públicos, ustedes próximos a hacerlo, ¿ya?, que el análisis es una parte importante, no solamente en nuestra profesión, sino en muchas profesiones. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros dividir un todo para poderlo estudiar. Eso es analizar, ¿ya? Nosotros, desde el momento que analizamos el tema ambiental, no vamos a ir a tocar el medio ambiente, sino vamos a ver los efectos y vamos a empezar a estudiarlo por partes, ¿ya?
Indudablemente estas partes tienen conexión con el aspecto legal, con el aspecto normativo. Tenemos muchas leyes, tenemos muchas reglamentaciones. Las principales para manejarnos son la ley 1333 del medio ambiente, que ya es un poquito antigua, pero está muy vigente. Ha sido promulgada en 1992, es la ley de medio ambiente. La otra ley que ha sido más recientemente publicada es la ley de residuos, que es la 755, y otra serie de disposiciones reglamentarias, como ser decretos supremos, que van reglamentando la actividad ambiental. A eso hay que sumarle también disposiciones de tipo prefectural, de las gobernaciones departamentales, ya que han sacado. ¿Ya? A eso hay que sumarle las disposiciones de tipo edilicio que sacan los gobiernos autónomos municipales. Todo este conjunto de normas, de leyes, hacen a la actividad ambiental, garantizan de alguna forma que el tema ambiental que todos tengan que llevarlo sea bueno, sea aceptable, sea conforme. ¿Ya? En muchos de ellos ya piden de que las empresas que tienen impacto ambiental fuerte tengan necesariamente un sistema de gestión ambiental, que es la tan mentada ISO 14001 de gestión ambiental. Pero habíamos dicho que eso tiene dos aristas. Una de las principales es previamente hayan aprobado la gestión de calidad. La gestión de calidad es un conjunto de reglas, normas que nos dice incluso que los cables no pueden estar sueltos en una oficina, en un taller, en nuestras instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso no solamente para que se vea bonito el lugar, sino porque constituye un peligro, elimina, ¿ya? Sus procedimientos, su forma de trabajar, reglamentos en cuanto al personal, en cuanto al manejo operativo, en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los proveedores, etcétera, etcétera. Es todo un conjunto, la ISO 9001 de gestión de calidad. ¿Ya? Todo esto, Stephanie, tiene que ver con lo que llamamos el análisis ambiental. Nosotros cuando empezamos a analizar vamos a ver todos estos aspectos. Vayámonos al ejemplo de empresa siderúrgica del Mutum. Actualmente la empresa siderúrgica del Mutum es una empresa estatal, o sea, de todos los bolivianos, del Estado boliviano, ¿ya? No puedo decir que está bien o está mal, pero sé que tiene algunas deficiencias en el aspecto de la gestión de calidad. Eh, en fin, ellos argumentan el tema presupuestario, el tema de ventas, apenas tienen una o dos ventas de, bueno, en grandes cantidades de hierro, pero bajas cantidades de dinero. Dinero. El hierro es como un commodity en el mundo, ya que tiene valores relativamente bajos, ¿ya? O sea, no son tan expectables por la cantidad de hierro que hay en el mundo y ustedes saben que esto se rige por la oferta y la demanda. Eh, bueno, empresa siderúrgica del Mutum. Todos los bolivianos esperamos de que algún día arranque, ¿no? Empiece a funcionar, que fabriquen hierro de construcción, hierro para hacer autos, etcétera, etcétera. El tema quizás pase por un tema fuertemente económico, el tema de mercados, etcétera. Eh, Porque increíblemente en nuestro país ya tenemos prácticamente todos los elementos de la tabla periódica de elementos, ¿no? Todos los minerales, todos los metales, no metales, etcétera, en Bolivia como para poder fabricar cualquier cosa, ¿ya? Pero sin embargo nos falta la inversión y la tecnología. Bueno, nos hemos escapado un poquito del tema, pero eso es lo referido al análisis, estimada Stephanie, ¿ya? O sea, lo vamos a dividir en partes y vamos a estudiar cada una de estas partes interrelacionadas para hacer el análisis ambiental. ¿Me comprenden, querido curso? ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Stephanie?
Está bien, licenciado, ya lo comprendí. Y ya lo vamos a ver Licenciado, un poquito más allí, pero más que todo el análisis es una palabra muy amplia, es como decir, voy a estudiar, sí, voy a estudiar, pero concretamente qué. El análisis en este caso, en el caso ambiental, uy, es muy grande, vamos a ver que vamos a avanzar por partes. Bueno, ahora sí, continuamos, queridos alumnos. Decíamos que esta MIPS ya es una sigla que está más que todo referidas a las entradas de material y energía que se convierten en factor de conversión por categoría. Y estas están sobre o están divididas por las unidades de servicio como, digamos, un aspecto matemático. Decimos también la demanda acumulada de energía. Esto por si acaso en un par de clases más les voy a pasar. Ya escúchenme, por favor, es importante. La demanda acumulada de energía, DAE, similar al MIT, cuantifica solo el consumo de energía para obtener un bien, por ejemplo, un producto referido a una unidad de servicio prestado. Cuantifica solo el consumo de energía dividido por la unidad de servicio. Se expresa por kilogramos, metros, toneladas, kilos, etc. La huella ecológica, ¿ya? En inglés la Ecological Footprints, representa la cantidad de territorio necesario para proporcionar los recursos consumidos, directa o indirectamente por una persona, grupo o producto o actividad. Es una herramienta que analiza sobre todo el modo de vida, aunque se puede aplicar a los productos. Existen varias calculadoras de la huella ecológica que muestran cuántas hectáreas se necesitan para mantener el ritmo de vida de una persona y cuántos planetas se necesitaría si todos los habitantes de la Tierra vivieran al mismo ritmo. Ya han hecho en la década del 50-60 un estudio al respecto y ha sido uno de los estudios que ha dado pie a la teoría de la sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Ya? Ahí calculaban en esa época que íbamos a necesitar 1,2 planetas tierras para satisfacer las necesidades de todos los habitantes del mundo. ¿Ya? A lo que en esa época, bueno, no se tuvo en cuenta es de que llegó el cultivo extensivo, la mayor cantidad de fertilizantes, la habilitación de mayor cantidad de tierras, pero esa habilitación de mayor cantidad de tierras ha sido a costa de bosques que proporcionan oxígeno al planeta y otros con un daño ambiental fuertísimo, pero que de alguna forma han ido a resarcir lo que en el planeta Tierra conocemos como cantidad de alimentos para la población mundial. Eh, Dicho esto, quisiera pasar, estimados alumnos, a otro punto, ¿ya? En los próximos minutos les voy a enviar eh, dos pequeños así videitos que quiero que los vean, los analicen y me los comenten. Por favor, a las 10:15 nos vamos a volver a reunir. A través del WhatsApp les voy a enviar. Está bien, licenciado. está bien, licenciado. Gracias. Estén atentos.
¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les ha parecido los dos videos que se hace en el segundo video en referida al río Piraí? Es realmente alarmante, es grave desde todo punto de vista. Ojo, no tenemos nada contra la empresa, simplemente vamos a analizar cuál es la situación. La situación es de que por estudios que han hecho estos consultores, esta licenciada Sandra Quiroga, ambientalista ella, emiten un informe donde ellos verifican la magnitud del daño ambiental que puede ocasionarse cuando empiece a funcionar esta empresa minera, ¿ya? Que ya tiene la autorización de la autoridad jurisdiccional administrativa minera, ¿ya? Pero aún no tiene, por lo que veo, la licencia ambiental. El daño es espantoso, habla del agua contaminada, todo eso, de los acuíferos que hay en Santa Cruz, mucho más si tomamos en cuenta que la ciudad de Santa Cruz es una ciudad muy sensible a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya viven en un clima extremo, extrema humedad, extremo calor y requieren del agua limpia, del agua potable para poder mantenerse, producir, vivir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este emprendimiento vemos de que causaría un daño ambiental muy grande. Por ahí vemos un concejal que, bueno, está interviniendo y interponer sus oficios ya en un aspecto mucho más legal eh, para que no se lleve a cabo este emprendimiento. Pero digamos de que el problema no termina ahí, no se trata de que no lleven a cabo el emprendimiento o que tengamos algo contra esta empresa minera, no, de ninguna forma. Por el otro, si hacemos un poquito de empatía y vamos al lado de la empresa minera, sin ponernos de su lado, obviamente, haciendo un análisis objetivo, siempre la objetividad es principal en todos nuestros análisis, en todo lo que haga cualquier profesional, la objetividad es vital, ¿ya? Vamos a ver de que ellos requieren de una gestión ambiental inmediatamente. ¿Y qué va a significar esta gestión ambiental? Que ellos tengan que invertir en hacer lagunas de oxidación con la correspondiente gestión ambiental. No va a ser cualquier laguna, una laguna o unas piscinas ahí cavadas en la tierra, no. Previamente el piso, la tierra donde va a ser, donde va a tener lugar esta laguna o esta piscina, previamente tienen que ser impermeabilizadas para que no, el agua no se vaya a través de las capas freáticas que se llama, o sea, de la tierra, hacia a contaminar otros acuíferos. Tiene que aislarse todo lo que sea producción dañina. Por ahí alguien me va a decir, pero esto va a ser inviable económicamente el proyecto, porque son remedios, digamos, caros, pero en mi opinión muy necesario. Como alguna vez les decía, en cuanto a los costos ambientales, ¿cuánto costará hacer la remediación ambiental? Algún erudito ambientalista decía, cuando nos hacemos la pregunta de cuánto va a costar la remediación ambiental, también deberíamos hacernos otra pregunta, que es, ¿cuánto va a costar no hacer la remediación ambiental? ¿Ya? En este caso, tenemos identificados a quiénes son los posibles contaminantes, tenemos identificadas a las autoridades, tenemos identificado el estudio ambiental, ¿ya? Y cuáles son los efectos del impacto ambiental del emprendimiento, etcétera, ¿ya? Por otro lado, también se estaría dando la solución a través de una gestión responsable ambiental. Y obviamente tenemos las instancias para poderlas controlar. No es que los vamos a dejar solos a ellos hacer el emprendimiento y que nos digan, sí, estamos haciendo la gestión ambiental.
tenemos varias instancias de control, ¿ya? Tenemos como autoridad al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, tenemos a la Gobernación de Santa Cruz, tenemos al gobierno autónomo municipal de la ciudad de Porongo, en Santa Cruz, que es como decir Viacha en La Paz, ¿no? O sea, está contigua a Santa Cruz, ¿ya? Eh, y hay obviamente las asociaciones civiles, las comunidades, etcétera, etcétera, que tienen participación y pueden controlar tranquilamente esta situación. Eh, en conclusión, es muy importante que las partes se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo, pero previamente esta empresa tiene que ver de una forma responsable cuáles son los alcances de su proyecto y cuál es el costo de las inversiones ambientales que va a tener que erogar para poder desarrollar dicho proyecto. Porque no es cuestión de que agarren, escarben la tierra, saquen los minerales y, bueno, contaminen el ambiente, traigan sus químicos, etcétera, etcétera, y se vayan como hicieron muchísimas empresas, tal como nos comentaba su compañera María del Carmen. Bueno, hemos visto de que hoy en día tenemos muchos problemas con ese aspecto. Gracias, María del Carmen. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? ¿Alguien que quiera acotar algo? Adelante en el micrófono. Licenciado, respecto al segundo caso, ¿se realizó la valoración del impacto ambiental? Es lo que me estaba preguntando, porque como mencionó en esta clase de que antes de que se realice un proyecto se tiene que realizar esta valoración ambiental para determinar si es un buen proyecto y si no va a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Qué buena pregunta haces, Stephanie. Sí, tienen que tener. Yo me imagino que ya tienen la autorización ambiental, porque es un paso previo que tienen que seguir para conseguir la autorización de esta institución gubernamental que se llama Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, ya que es la que da la concesión, ya, para el emprendimiento minero. Indudablemente tienen que haber tenido el estudio ambiental. El estudio ambiental les ha debido decir algo, no lo conozco, pero, pero el alerta que da esta ingeniero Sandra Quiroga, que es la consultora, es muy importante porque ella dice, ¿no? O sea, cuáles son los posibles daños ambientales que puede acarrear esta empresa minera, ¿ya? Eh, Seguramente la primera empresa que ha hecho el estudio de impacto ambiental ha recomendado que tengan su gestión ambiental, que tengan el sistema 14.001, 9.001, que haya gente que esté controlando el tema. Me imagino que lo han hecho, porque no, de otra forma no podrían aprobarle la licencia ambiental, ¿ya? Pero el tema, indudablemente, por la implicancia que tiene con la comunidad, es fuerte, ¿ya? Imagínate vos que contaminen el agua que toma 500.000 personas, medio millón de habitantes. Oh, es una barbaridad por los problemas físicos que van a tener, los problemas gástricos, etcétera, etcétera. Es terrible realmente. Pero es un caso bastante interesante porque ya se está poniendo la luz de alerta, digamos un foquito ahí intermitente que está señalando que aquí hay peligro, que aquí hay peligro. Y ya la gente se va movilizando en ese sentido. Es así como todos ustedes también poco a poco van a ver cuál es la participación que pueden tener en un momento dado, no solamente por ustedes, sino por las generaciones que vienen, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los hijos de amigos, de parientes, etcétera, etcétera. O sea, las generaciones que vienen. De ahí que es importante la responsabilidad con ellos, más de nosotros que tenemos un poco más de conocimiento en este aspecto ambiental y como estamos viendo cómo está entrelazado con el tema legal también.
Ahí tienes un ejemplo de análisis ambiental, Stephanie. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sí, licenciado, estoy de acuerdo de que sí debería de realizarse, o bueno, ya se ha realizado esa valoración, pero creo que han debido encontrar más efectos negativos, pero aún así han otorgado esa concesión. Yo creo que tal vez debe existir otros factores más por los que las autoridades les hayan dado esa concesión. Claro, y no solamente eso, Stephanie, sino ahora tenemos mecanismos buenos de participación. Bueno, antes se llamaba participación popular, ahora es participación de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, eh, en fin, de grupos sociales, etcétera, que pueden decir en algún momento. No te olvides de que tenemos un mecanismo fuerte, ya, incluso, incluso que yo me animaría a decir que está casi al nivel de la ley, que es el mecanismo de consulta previa. ¿Ya? ¿Qué significa esta consulta previa? Que si hay un emprendimiento o alguna situación de estas, previamente se tiene que consultar a la población civil, a la comunidad a la que está siendo afectada, para que pueda autorizarse o no el proyecto. Es lo que pasa en Tariquia con los emprendimientos petroleros. ¿Ya? Se está llamando a una consulta popular, podríamos decir, una consulta de las personas para que aprueben o no. Eso en este momento está en una etapa de consulta, están ahí hablando, están en el cuarto intermedio, pero los mecanismos existen. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en nuestro país tenemos muchos mecanismos legales para parar, para frenar este proyecto, o por lo menos para pedirles de que lo hagan de la forma más responsable posible. Ahí entramos a un tema grande de estudio también que se llama responsabilidad social empresaria. Más preguntas, comentarios, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? Gracias, Stephanie. Licenciado, tal vez para finalizar mi participación Sí, respecto al primer video, realmente me pareció muy interesante y muy impactante los datos que mostraron los que presentaron este video, ya que realmente sí es cierto, licenciado, de que la mayoría de los países, más que todos los países que son considerados como potencias mundiales, tienen o presupuestan mucho dinero a la carrera armamentista. Y como mencionaron, sería muy bueno detener esta carrera y enfocarse más en cuidar el medio ambiente, en enfocarse más en el desarrollo sostenible, porque incluso mencionaron de que el 10% del PIB mundial se va a esa carrera armamentista hacia los ejércitos. Y si solo el 5% se destinara a los objetivos del Acuerdo de París, ya se detendría el hambre, el trabajo infantil, la contaminación, y yo creo que eso sería muy bueno, licenciado, pero desde mi punto de vista lo que veo es un poco difícil, porque actualmente tanto China, Estados Unidos, Rusia, que quieren convertirse en las principales potencias del mundo, están volviendo, creo que, a comenzar a tener como esa especie de guerra fría que había hace años. Están volviendo a competir y como quieren ser uh, considerados los mejores, entonces yo creo que sí que van a enfocarse más en tener un ejército poderoso que se destaque a nivel mundial. Pero sí sería muy bueno, licenciado, realmente, de que se pueda conseguir esos objetivos, de enfocarnos más en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible. así es, Stephanie, así es, toda la razón del mundo. Y no se necesitaría mucho, mira, un 10% podría salvar a la humanidad de, de destinar el ahorro militar en proteger el cambio climático, el medio ambiente, el trabajo infantil. Plantea cosas muy fuertes el video. A mí me llamó la atención el tema de las migraciones. Hoy en día ya se calcula que son millones de personas las desplazadas en el mundo,
de sus lugares de orígenes, que tienen que inmigrar hacia otros países, hacia otros lugares, por este tema del cambio climático, las tormentas, las sequías, las inundaciones, las heladas, etcétera, etcétera, ¿ya? Que están obligando a las personas a migrar, a migrar. Mira qué es lo que sucede con nuestros hermanos venezolanos, que los vemos en las calles, y que no, quizás no podemos darles los bolivianos la atención que ellos merecen. ¿Ya? Son migrantes. Ojo, nosotros en algún momento también los bolivianos hemos sido y seguimos siendo migrantes hacia otros países. ¿Ya? Ahora, ponte vos al caso de que sean 1.000 millones, perdón, 50 millones los desplazados en algún momento dado que tengan que ir a algún país. Ahora, por ejemplo, se están yendo a los países latinoamericanos, bueno, más que por el cambio climático, es por el tema político, económico en Venezuela, pero, pero países, por ejemplo, de África, ciudadanos africanos que van especialmente hacia Europa, muchas veces tienen que morir en el mar Mediterráneo para poder llegar a las costas europeas, donde en muchos casos son tratados de forma inhumana. No sé si tienen razón o tienen la culpa, ese es otro tema, ya es un aspecto, digamos, de valor, ¿ya? Pero lo que sí es cierto, lo que sí es real, es que son seres humanos, como lo ha dicho el Papa, son seres humanos, son congéneres. ¿Ya? Eh, y bueno, si tú ves, no solamente es el daño ambiental, los problemas ambientales en el mundo, sino van a ser también estos desplazamientos de las grandes masas humanas de unos países hacia otros países. Me alegra mucho que hayan visto estos dos videos y que llaman fuerte